buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Académica. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Julieta Aranda, a quien le agradecemos que nos haya contestado en tiempo de vacaciones, que yo no entendía muy bien cómo funciona esto, y entre sus muchas responsabilidades también como cuidadora. Y ya que la misión pasada abrimos este tema de cuidado, que todavía estamos intentando comprender con Saskia, y ella nos hablaba sobre todas las ambivalencias, contradicciones, tensiones que puede tener el tema. Ahora queríamos invitar a Julieta, que seguir un poco debatiendo sobre este tema en este espíritu como de no cerrar nada, sino simplemente tener estas preguntas abiertas y continuar hablando sobre ello, a ver qué encontramos, qué nos sirve o qué quizás debemos desechar. Muy bienvenida, Julieta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Julieta. Sí, estamos hablando sobre la teoría y sobre el tiempo, para un poco retomar por ahí, y también sobre el título que me intrigó mucho de la presentación, Sopa de Piedras. Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí, ¿qué te parece? Sí, por favor, muchas gracias. Te voy a contar una historia que es una historia como un cuento para niños, que yo ahora muchas veces tengo que no es reducir, pero tengo que buscar ese tipo de enganches al mundo porque tengo un niño de 6 años, que eso es parte del cómo respondo al mundo y cuando las vacaciones de verdad se convierten en una cosa así de ya, o sea, no es la Semana Santa, es el niño de 6 años. Y lo que es estar viendo crecer a alguien que decidiste hacer, ¿no? Te cuento más sobre esa parte en un segundo, pero bueno, empezamos con la historia de Sopa de Piedra. Creo que hay muchas versiones de esta historia. A la que me estoy refiriendo yo es una historia en la que hay un pueblo muy pobre, nadie tiene nada, todos están muriendo de hambre. Y llega una niña muy pequeña y se muda también a ese pueblo. Y todo el mundo tiene hambre, nadie tiene nada que comer o tienen una cosa, ¿no? Alguien tiene una papa, ahí alguien tiene una zanahoria bastante flácida, ¿no? Y así. Y de repente la niña, y todos están, bueno, cada quien en su hambre individual. Y la niña de repente dice, bueno, ¿saben? Alguien le pregunta, ¿y tú qué vas a comer? Bueno, yo no tengo ningún problema, yo como sopa de piedra. ¿Qué? ¿Sopa de piedra? ¿Qué es eso? Ah, es una sopa muy especial. ¿Quieren que la haga para todos? Yo la puedo hacer para todos. Ok. Y entonces la niña dice, necesito la olla más grande que haya en este pueblo. Alguien dice, yo la tengo. Trae la olla enorme. La niña agarra una piedra, pone la piedra en el medio del agua. Se calienta, alguien prende un fuego, empieza a cocinarse la piedra y la niña empieza a decir, esto huele cada vez más bien, va a ser buenísimo. Si tan solo tuviéramos un par de zanahorias. Y alguien del pueblo dice, yo tengo una zanahoria y la trae. Qué bien huele, si tan solo tuviéramos unos huesos de pollo. Ah, yo tengo huesos de pollo, los trae. Qué bien huele, si tan solo tuviéramos alguna papa. Y esto continúa hasta que todas las personas ponen lo que cada uno tiene en esta olla colectiva. Y finalmente está lista la sopa de piedra y todos comen una comida magnífica. O sea, que obviamente la piedra es el agente que ayuda a que todas las demás cosas caigan en ese lugar, ¿no? Pero no es o sea, no, y pienso mucho siempre pienso mucho en eso, ¿no? Porque pienso mucho en la teoría del cuidado y en las economías de cuidado. Y sí, lo que te trataba, dímelo. Sí, que hablábamos esto mismo con Saskia, que esta teoría es principalmente producida en contextos capitalistas, sin embargo se puede trasladar en parte también a un contexto como puede ser el cubano, que también vive, vamos a decirlo así, este mito de la productividad. Por eso me interesaba tanto tal vez desplazarnos un poco a esta idea de el tiempo que no se resiste a entrar dentro del mito de la productividad, porque al final todos estos son como mitos, como mismo usamos el de la sopa de piedra y hacemos como el mito, lo performamos
y lo llevamos a donde queremos llegar y usamos los mitos que cada cual tiene y es como hacer magia Sí, en bueno, tiempo real. a ver, para mí la idea de lo que la sopa de piedra para mí simboliza son las redes solidarias y lo erosionadas que están. Y lo que te decía antes es que es muy fácil producir teorías sobre cualquier cosa, teorías sobre lo decolonial, teorías sobre la solidaridad, teorías sobre el cuidado desde el primer mundo, con un nivel de, con un piso debajo de ti, ¿no? Lo que es bien distinto es cuando tienes que construir ese piso con los demás. Y para mí, ahí es a donde me interesa el cuidado, en la construcción de ese piso común, es a donde yo voy a poner el pie ahí, porque tú también lo vas a poner, porque queremos, y cuando pienso en el tiempo, no nada más pienso en el tiempo en términos de productividad, porque la productividad hace rato que es una palabra que yo desterré de mi vocabulario, que no me interesa ser productiva en absoluto, ni dentro de los términos del socialismo, ni del capitalismo, ni de nadie, ¿no? El, es una, porque el extractivismo es algo que pasa dentro de cualquier sistema. El extractivismo pasa dentro del el socialismo, capitalismo, comunismo, cualquier sistema que hemos visto está basado en extractivismo y en autoextractivismo, ¿no? Yo voy a demostrar que yo puedo hacer tantas cosas. Y entonces, yo tengo un problema grande con eso, con ser productiva o con que me entiendan a partir de una escala de productividad X, entonces eso está muy desterrado, ¿no? Pero lo que me interesa entonces, pensando en el tiempo, es qué es lo que se produce, a ver, qué es lo que hacemos con nuestro tiempo, si no estamos pensando en la productividad en términos de producir cosas, ¿no? De producir bienes, de ese tipo de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Y lo que se produce son mundos. Y lo que se producen son temporalidades. Bueno, yo estaba pensando mucho en lo que es producir el tiempo común y en qué es lo que necesitamos para producir el futuro común. Un gran amigo mío que es de Albania siempre me decía que cuando era niño se despertaba y le preguntaba a su mamá, mamá, ¿te llegó el comunismo? Porque era como esta historia que podía pasar en el futuro, ¿no? Y entonces él se despertaba siempre pensando, esto es el futuro. Y el presente era algo que era como había que sufrir muchísimo para eventualmente llegar a esa situación añorada. Yo no sé, y eso a mí me recordaba cuando me contaba esta historia mi amigo, yo pensaba, es que eso suena como catolicismo, eso suena como religión, que te dicen, bienaventurados los que sufran porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Era así como yo decía, pero bueno, es como bienaventurados los que sufren porque de ellos será el comunismo, ¿no? Me sonaba igualito, ¿no? Y, me pone a pensar en las ideas del tiempo diferido y en pensar entonces que no me interesa producir el futuro a costa del presente, porque si el presente no es vivible y sobrevivible, el futuro tampoco lo es. Y entonces parte de lo que pienso yo cuando en lo que se refiere a cuidado, es decir, que quiero cuidar este tiempo, quiero cuidar el presente, porque si voy a producir un futuro vivible, hay que producir un presente vivible. ¿Y cómo se hace eso? ¿No? Y entonces, ¿a qué se refiere cuidar? Y ahí ya no me interesa tanto los nombres y las teorías, sino la práctica de qué es, cómo se mueve uno y qué es lo que estamos cuidando, ¿no? Porque el cuidado se puede convertir en un concepto súper abstracto, pero ¿qué es lo que estamos cuidando? A nosotros mismos, los unos a los otros, nuestra especie, nuestra relación con el mundo, nuestros medios de producción, nuestras posesiones, ¿qué es lo que estamos cuidando? ¿No? Podemos cuidar cualquier cosa. Bueno, a mí lo que me interesa cuidar, ya entrando en definiciones más precisas, me interesa cuidar la subjetividad colectiva.
y el mundo que producimos en común y el mundo en el que vivimos en común y en el que creamos esta sopa de piedra. Y muchas veces pienso no sé cómo se dice esto en español, cognitive dissonance, como La el... disonancia cognitiva. ¿Se igual? Ok. Sí, casi La idéntico. disonancia cognitiva que pasa en el mundo del arte, ¿no? En términos de hasta qué punto o qué tanto somos capaces de realmente vivir lo que decimos que vivimos. Te voy a contar otra historia. Um, trato de ser bastante coherente con mi producción y con lo que mando por el mundo cuando tengo una exposición. Mando paquetes muy pequeños, trato de producir en el lugar al que voy la mayor parte del trabajo para que no haya que hacer cosas como, no sé, mandar 3 toneladas de concreto en barco de no sé dónde, no sé dónde. Esas cosas me parecen horribles. Entonces siempre van cosas muy pequeñas, todo reducido. Y tuve una exposición itinerante um, por 2 años, que comenzó en el 2019 y terminó el año pasado. Y lo que mandé cuando comenzó la exposición fueron 2 cajas de cartón y un tubo. Y todo lo demás había que hacerlo en sitio y mandar a pedir varias cosas y así. Y después, en mayo del año pasado, me hablaron por teléfono y me dijeron, ok, vamos a devolverte las cosas, ya terminó la exposición. Ok. Y yo pensé, bueno, son 2 cajas de cartón y un tubo, ya tráiganmelo a la casa, ¿no? No pasa nada. Y resulta que había un transporte abajo, de repente me habla un transportista en polaco, que yo obviamente no hablo polaco, para decirme que hay que dejar esto en mi casa y tratan de subir. Resulta que mis 2 cajas de cartón y el tubo se han convertido de alguna manera que pesaban antes 15 kilos todo junto, engordaron muchísimo mientras estaban de viaje. Se convirtieron en 3 cajas enormes de madera con un peso total de 150 kilos. Y yo no me di cuenta de eso hasta que estaban tratando me llaman de abajo los transportistas y me dicen, ¿a dónde vamos? Al tercer piso. Ok, y no llegan, y no llegan, y no llegan. Y resulta que hay dos tíos polacos tratando de subir estas cajas pesadísimas, pero pesadísimas. Voy a tratar de compartir, tengo esas imágenes que son terribles. Voy a ver si te puedo compartir la pantalla para eso. Y bueno, resulta que los transportistas alguien terminó rompiéndose destrozándose un músculo, haciéndose un daño tremendo y no pudieron subir las cajas se quedaron atorando el pasillo de mi edificio, nadie podía subir ni bajar y había que llevar a alguien al hospital que además estaba trabajando sin papeles, entonces no lo podían llevar al hospital directamente. Y se hizo, y era de repente un lío terrible, como que en mi edificio nadie podía subir ni bajar, el transportista se había roto, no la mano, pero el músculo de la mano, el tendón, no podía mover la mano, y yo veía estas cajas sin entender nada de cómo mi trabajo que yo empaqué y mandé con especificaciones de por qué eran paquetes de cartón que podían viajar muy ligeramente, cómo se habían convertido en estas cosas en 150 kilos de caja. Tardé 3 días, fue una cosa horrible tratar de mandar a este señor al hospital, desarmar cajas que estaban atoradas en la escalera y darme cuenta que todo lo que me estaban mandando en esas cajas que habían fabricado específicamente para mí eran materiales de empacado. Plásticos que habían construido para empacar las cosas que yo les había mandado perfectamente bien empacadas para empezar. Y esto era una exposición
que estaba, y una pieza que estaba completamente dedicada a examinar relaciones con el mundo, con procesos extractivistas y con procesos de responsabilidad con el mundo. Y yo decía, pero bueno, cuando esto llega, yo estoy implicadísima, ¿no? Yo acabo de lastimar a este hombre, o sea, yo no sé cuánto tiempo llevan, yo mandé 25 kilos que pensaba que podían ir como maletas en un vuelo, yo no sé por cuánto tiempo han estado viajando mis obras, como 150 kilos de nada por el mundo, ¿no? Y me sentí implicadísima y no sé todavía cómo salirme de ahí, ¿no? Por más que yo no produje así, igual mi trabajo se muestra dentro de un sistema en el que alguien puede hacer no sé, querer hacer una acción como para hacer que las personas sean conscientes del calentamiento global y entonces para eso, esto puedo hablar por el IASON, para eso llevar una gran pieza de iceberg al centro de París para que se derrita ahí. Y cuando yo veo eso pienso, oye, pero a ver, ¿cuánto te costó llevar esa pieza de iceberg al centro de París? Y qué tan ecológico es eso, ¿no? Y a eso cuando pienso, o sea, pienso mucho en eso porque eso no es nada más en términos de ecología, es en términos de todo, ¿no? De todo lo que se refiere a cuidado, de todo lo que se refiere a responsabilidades y a maneras de relacionarnos. Y yo trato te cuento estas historias porque yo no quiero ni que el cuidado, ni que el tiempo, ni que la ecología sean simplemente temas sobre los cuales trabajar. Tienen que ser maneras de vivir. Yo prefiero que alguien haga trabajo. Estaba en una conversación hace un par de días con personas en Venecia y lo que yo les preguntaba es, bueno, les pregunto, sí, es el arte político y entonces estamos haciendo todo esto, que está muy bien, pero las tres preguntas claves son, una es, ¿a quién le estás hablando? ¿Para quién está haciendo el trabajo? ¿Y le está llegando? ¿Lo va a poder ver? Dos, ¿de qué está hecho el trabajo? La labor de quién estás usando. Y tres, ¿quién está pagando? ¿Estás asociándote con las personas a las que estás criticando? ¿Estás produciendo greenwashing o whitewashing o carewashing? ¿O estás siendo coherente? Yo incluyéndome a mí, muchas veces he dicho, bueno, sí, ok, pero es más importante hacer el trabajo y entonces el mensaje está dado y puedo yo me he dado como que eh, allowance, o sea, me he permitido hacer cosas que ahora que lo pienso, ya no tengo la paciencia para permitirme ni a mí ni a nadie, ¿no? El, um, y bueno, ¿no? Estoy tratando como de entender el cuidado en términos, o sea, y de todo lo que te estoy diciendo son las maneras en las que estoy tratando de cuidar al mundo del arte, lo que hago. En términos poéticos, porque un poco poniendo una oposición a esto que hablábamos de la teoría, la poesía, lo poético, sería como, dice, bueno, ok, esta teoría, ¿cuál es la concreción? ¿Cómo dejamos de ser abstracto y lo llevamos a una escala vital o una escala de hecho, es un poco conectado con esta idea del comunismo como la parusía, como el gran final y la gran felicidad que nunca llega, la gran promesa, el gran paraíso después, que puede ser lo mismo con cualquier tipo de teoría. Siempre es algo que Sí, está yo no quiero muchísimo más allá. Sí, ¿Y esta cosa cómo diferida. hacemos práctica? O sea, que es al final lo que es lo poético, cómo obrar con esta Sí, teoría. sí, no, esta felicidad diferida en la que tenemos que sacrificarnos todos yo digo, bueno, si nos estamos sacrificando, lo único que le estamos dejando al futuro es la idea del sacrificio. Entonces yo quiero a mí me importa mucho la responsabilidad, me importa ser accountable, no me acuerdo cómo se dice, que no es lo mismo que responsable. Es responsable, sí. No exactamente responsable. Bueno, pero tiene esta idea como también de tener como un registro Poder de lo que rendir hacemos. cuentas, quiero poder Sí. rendir cuentas
Quiero ser alguien que pueda rendir cuentas, que es distinto de ser responsable. Quiero un mundo en el que las cosas son muy claras, y que además es un mundo muy feliz, total, el mundo en el que la gente baila y se ríe muchísimo, ¿no? Porque yo me imagino que el futuro, y ahora que tengo un hijo, el futuro es algo importantísimo para mí. Y no me imagino que yo le puedo decir a mi hijo, sufre, 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 porque cuando tengas 20 años vas a ser feliz. ¿Cómo va a ser? Y entonces pienso así, ¿no? Eso me da una cosa concreta. Saber cómo, si yo pongo a alguien a sufrir por 20 años, a la hora que le dé la felicidad prometida, no la podría leer siquiera. Entonces, para mí, el futuro se construye desde el presente. En los medios y no solo en los fines. Sí, 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 los medios son los fines, ¿no? O sea, Ya no dejar me... de ser un poquito maquiavélico, ¿no? Y no poner en detrimentos tanto los medios, porque esto es lo que después muchos años de activismo lo que nos enseña el posactivismo, que si no disfrutamos los pequeños pasos, cuando ya No, llegue el final, a lo mejor no lo queremos, porque no era lo que y ni siquiera pensábamos. lo puedes ver y lo sufriste tanto que ya no lo sabes disfrutar. Y entonces para mí lo que es más importante ahorita en las temporalidades y en las maneras son gestos pequeños, ¿no? Es como decir, quiero cambiar el enfoque a decir, en vez de estas maneras utópicas de plantear este futuro ideal, sin jamás pensar en la parte aburrida, que es la infraestructura, y decir, ¿cómo? Pero, a ver, ¿qué necesitamos? ¿No? 3 litros de agua, 4 kilos de cemento, ¿qué se necesita? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién los va a conseguir? ¿No? Como pensar en, no, cómo producir todo esto en sopa de piedra y, y disfrutarlo, ¿no? Y que eso se convierte también, como la sopa de piedra, en una comida gloriosa, en un momento de volver a aprender a compartir y a disfrutar esos momentos en los que ya no estamos, obviamente nos estamos produciendo los unos a los otros, pero no estamos pensándolo desde la productividad. Lo que estamos produciendo es subjetividad, lo que estamos produciendo es este espacio común y es la posibilidad no de un futuro, sino de muchos futuros. Un futuro en el que no tengamos que estar leyendo teoría sueca para tratar de entender nuestras vidas como cubanas o como mexicanas, ¿no? En el que, o sea, un momento en el que la polisemia del futuro ya no está dictada por esta línea recta, así como telescópica, ¿no? De ahí el futuro es este monolito que es uno, sino como entender, ¿no? El futuro son muchos, como hay muchos presentes. Y muchas personas, y muchos Sí. sintientes, y muchos seres, y muchos Ujú. recursos, porque a Sí, sí, veces nos sí. Y empeñamos entonces, en una infraestructura que no se nos ajusta de ninguna manera. Y no tenemos no, infraestructuras de cuidado, nos convertimos en agentes de cuidado, no pensamos la micropolítica. no, y mucho de eso es también como no entender los recursos que tenemos a la mano. Los Sopa de recursos piedra. es que sopa de piedra, de nuevo, ¿no? O sea, yo pienso mucho ahora, te cuento un poquito la historia de lo más desquiciado que he hecho en mi vida fue tener un hijo, porque es un hijo que decidí tener sola, en una clínica reproductiva, como madre soltera por elección. Y, bueno, es como una aventura tremenda, como hacerlo en Berlín, sin familia, y tanto por bien como por mal, sin alguien que esté del otro lado como responsable, ¿no? O sea, todo era en mí y en mis amigos y en la red de cuidado que he formado a lo largo de mi vida. Y ha sido muy interesante en los últimos 6 años sirviendo lo que es, o sea, realmente el tipo de redes, cómo te extiendes para existir. Porque tratar de entenderla, creo que también eso tuvo mucho que ver con
yo siempre digo, ¿no? Que esta cosa tan común de la reproducción para mí es lo más políticamente radical que he hecho por la manera en que lo hice como inmigrante alemán, en Alemania, que no hablo alemán, que no tengo familia, que no tengo pareja, que lo hice en un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué es de lo que me estoy haciendo responsable. Y qué tipo de... Obviamente no es algo que puedas hacer solo, ¿no? Necesitas un mundo alrededor. Y entonces esto creo que también es parte de lo que para mí ha sido la necesidad de de volver a crear este mundo alrededor mío, por el que como artista llevo años pretendiendo hablar. Pero si soy esta persona que en realidad vive en términos completamente capitalistas, de, ok, sí, hoy estoy en Singapur, en 3 días tomo el avión y me voy no sé, a Colombia y 4 días después me voy a Australia. Cuando estoy trabajando así, no tengo contacto con la realidad de la que pretendo estar hablando. Cuando soy como artista políticamente involucrado, ¿no? Entonces, creo que me puse a mí misma una trampa bien complicada, que fue la de decir, ok, vive el mundo del que hablas. Si no lo vives, no vas a poder hablar de él. Y me ha tocado entonces encontrarme con con Walk una your cantidad talk. de cosas. No. Digo, personas que me dicen, ¿puedes venir a hablar sobre feminismo reproductivo? Porque es algo súper importante para mí. Sí, claro, pero tengo un hijo de 6 meses, entonces necesito que me puedes, o sea, puedes o pagar que yo traiga una nana o conseguirme alguien que lo cuide mientras yo doy la charla porque tiene 6 meses. No, claro que no. ¿Cómo se te ocurre pedir eso? Pero bueno, yo no puedo pagarlo, ¿no? Él no voy a pagar más de lo que me estás pagando por una charla. Eh, Pero no somos responsables de tu entourage, solo queremos que tú hables. Y yo sí, claro, pero tú quieres que yo hable de la vida, que es, o sea, y bueno, el mundo del arte está lleno de ese tipo de inconsistencias, ¿no? Bueno, quizá algo que me interesa mucho a mí ahora es tratar de buscar la manera de que esas inconsistencias sean menos. Con Saskia, por ejemplo, nos hemos conocido porque además de estar muy interesadas en las mismas cosas, las dos tenemos hijos de la edad, de una edad similar, y entonces hay como una complicidad, ¿no? Una manera de decir, ok, yo sé lo que para ti significa estas 3 horas, este tiempo, dedicarte a cuidar a otros, sé exactamente lo que significa y por qué lo estás haciendo. Y bueno, no sé, este mundo en el que estamos todos implicados, es el mundo que me interesa a mí ahora, ¿no? Sí, un mundo, llevar la interconexión también a estas esferas, porque lo personal no está separado de lo público. Hay vasos comunicantes definitivamente. El, yo preguntaba a Saskia qué significaba que ella empezara a ser madre soltera y dice, bueno, esto realmente cambió toda mi práctica y toda mi teorización. Y creo que eso es muy coherente y porque no está separando algo, su condición de experiencia, su condición de encarnada, de estar viviendo algo específico. Que a veces como públicamente no hablamos qué pasa en nuestra vida personal y si los temas que hablamos o los temas que investigamos realmente siquiera resuelve algo en mi propia vida, no ya los demás, ¿no? Sí, o sea, ha sido muy interesante, pero yo estoy un poco cansada de eso. Y no es que me refiera a que quiero hacer cosas que siempre son como, o sea, como documental específico, anclado en el realismo, ¿no? Para nada. O sea, mi trabajo no es realista. Pero me parece que puedes ejercitar la coherencia en la manera en que lo produces, en cómo te aseguras a quién le llega, en cómo lo caminas, en cómo
en cómo lo cuidas, en cómo cuidas, no sé, a mí lo que me interesa mucho, hablaba mucho de eso también, ¿no? Um, yo Salvar trato, la ficcionalización y salvar la felicidad, salvando las infraestructuras y salvando lo concreto. y bueno, las infraestructuras yo no sé si son salvables, yo creo que las infraestructuras hay que reconstruirlas, pero podemos tratar de reconstruirlas felizmente sin hacernos esclavos los unos a los otros. Como pensar, ok, si queremos este nuevo mundo, si queremos esta idea de, o sea, no nuevo mundo, si queremos el futuro, un futuro, o varios futuros, tenemos que imaginarnos todo desde el principio de nuevo, porque, porque la manera en la que hemos vivido ha dejado un montón de dolor y un montón de destrucción, ¿no? Hay alguna manera de hacerlo. Y a mí no me parece que las piezas de esa destrucción son, o sea, son lo que son, estuvieron ahí, pero no me parece que son rescatables. Yo no preferiría no usar nada de eso para construir el futuro, ¿no? Ni para construir el presente. O sea, como que las relaciones que quiero tener con los otros, no quiero que estén basadas en el daño que me han hecho a priori, sino, ok, ¿cómo pensamos en relaciones que no están basadas en culpas, ¿no? En, ¿qué es lo que toma? En ¿Qué es lo deudas. que toma? Y en deudas, ¿qué es lo que toma saldar esas deudas? Primero que nada, no es que no podemos decir, es que no existen, no, hay que saldar esas deudas para poder hacer un mundo en el que tengamos relaciones sin deudas, porque no las podemos borrar nada más, como decir, ay, no, ya no, nada de esto pasó, todos somos iguales. Tampoco así, ¿no? Entonces, ¿cómo saldamos las deudas del pasado para poder dejar ese sistema de construcción tan abusivo detrás y entonces poder pensar en hacer en cómo vivir en un mundo, construir un mundo que realmente no depende de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es infraestructura. Sí, al final se me ocurre esta idea también de lo mesurable, porque es eso que hay que hacerle a la teoría cuando uno lo lleva a la práctica y hay que hacerlo mesurable. Y, y entonces de nuevo es volver al tema de la sopa de piedra y volver al tema de qué significa que nuestro punto de partida sea una comunidad pobre, qué significa que a lo mejor no tengo tiempo de hacer teoría porque tengo hambre o porque tengo que ir a trabajar en un trabajo que a lo mejor no me gusta y no me cuida. ¿Y qué es lo que pasa entonces también cuando la persona que está haciendo teoría sobre mi hambre nunca ha pasado hambre? Sí. ¿Es capaz, esa persona, es capaz de entender Sí. de lo que está hablando? ¿O De soy situarse. entonces, o sea, esas cosas para mí son bien, o sea, son bien importantes, ¿no? Cómo crear condiciones que permitan, o sea, es que no sé, ¿no? O sea, que permitan que las cosas no sean solamente tópicos, que permitan que también las realidades de los otros no sean abusadas para propagar las ideas de otros que no viven esas realidades. O sea, es como, ese es un gran problema de la antropología. Yo amo y odio a la antropología, ¿no? Porque por un lado es muy importante que se escriban las historias, que los antropólogos se toman el trabajo de escribir, que si no irían sin escribirse. Y por otro lado, pues es muy fácil interpretarlas cuando no tienes un pie en esa realidad. Y después se convierten en canónicas, ¿no? Es como decir... Pones el pie, pero con garantías que de nada que tienen que tienes ver que con esa morir del realidad. avión, de que sí, te va a dar malaria y cosas terribles, pero en un mes tienes el avión que te lleva de regreso a, no sé, a París, ¿no? Sí, la exposición es muy diferente. Entonces, yo trabajo muchísimo con antropólogos, ¿no? Y eso es siempre como el momento en que
es que es complicado para mí, ¿no? Es como decir, sí, está muy bien, esas historias son tan importantes de contar, pero ¿cómo? Pero ¿eres tú quien las tiene que contar o lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que las personas que las vivan puedan contarlas ellos mismos, ¿no? O sea, La teoría sea también su privilegio. sí, la teoría es un súper privilegio. Y cómo, pero cómo podemos repartirlo mejor, ¿no? Y si podemos distribuir privilegios en lugar de sacrificios. Sí, sí, no estaría mucho mejor como decir que sacrifiquémonos todos para que llegue el, no sé, el comunismo o el cielo o lo Sí, que sea que tenga sí, que sí. llegar. No se trata de decir como que el privilegio es mal, sino que, bueno, ¿cómo repartimos los privilegios? Porque ahí Pues lo cómo tienes. Es un repartimos, porque, recurso a positivo. ver, ¿qué es el privilegio exactamente? ¿No? Es como entender, no, y no hablamos en términos económicos, ¿no? Entendamos, el privilegio es una manera de entender, cuando puedes entender al mundo desde un lugar que no es simplemente el de estar completamente alienado, ¿no? Y o sea, ¿cómo podemos repartir eso, ¿no? Yo no quiero estar siempre interpretando el mundo de otros que no son capaces de interpretar su mundo, ¿no? A mí me interesa producir mi mundo y también crear el espacio para que todos esos otros mundos los pueda decir alguien que no soy yo, ¿no? Que no me toca a mí me toca hablar del mundo que tengo yo enfrente. O adentro. Sí, bueno, también, van juntos, sí. Sí. Entonces, bueno, yo creo que al final esta idea de unir lo poético con lo filosófico, que hayan ambas, o sea, haya la posibilidad de distanciarme de estos mundos y ser crítico y que no, el mundo no me subyugue en su urgencia, pero también ser sensibles a las urgencias del mundo, a la materialidad del mundo, a los recursos que tengo ahora mismo disponibles. Entonces al final es un poco estas tensiones, ¿no? No hay que elegir, porque No, y esas tensiones, aunque sean incompatibles, la tensión que se produce en esa incompatibilidad funciona, siempre funciona. es creativa. Y no nada más es creativa, ¿no? Te hace replantearte cosas, te hace escoger, te hace cambiar de posición porque de repente dices, esto es insostenible. Y entonces me tengo que replantear todo. Y te hace darte cuenta que las cosas no son, que nada es permanente, que es las soluciones, que toda solución que encontremos en el mundo siempre va a ser temporal. Hay una frase que uso mucho para mi trabajo desde siempre, que me regaló un artista queridísimo que se llamaba Lawrence Wiener, que murió hace poco, que era un gran, gran amigo. Y la frase es, las soluciones temporales del pasado solo sirven para que nos acordemos de que siempre es posible encontrar soluciones temporales. Y a lo que va esto es acordarnos que ninguna solución es permanente. Las condiciones van a cambiar. Eso sirve para casi cualquier conflicto intergeneracional, no sé qué, como esas soluciones ocurrieron en un mundo diferente, esas decisiones se tomaron en un mundo diferente, ahora no funciona. A mí me ha Sí. servido muchísimo para entender a mis padres, ¿no? Yo no podía entender bien como qué significaba estar en plenos décadas de los 60 o los 70 en Cuba. Y digo, claro, era muy diferente antes. Y sus decisiones, claro que me condicionan, pero ahí tengo que lidiar con eso. No puedo negarles ni decir que son monstruos porque tomaron aquellas decisiones en aquel mundo
que les hizo sobrevivir de esa manera. Claro, no, obvio. Y bueno, eso también es nada más, es también como pensando en términos de intergeneracionales, geográficos, de clase. El, o sea, siempre hay que decir, ok, esta es mi solución, pero aquí no funciona, ok. ¿No? Y eso también es importante con la teoría, ¿no? Como pensar, hay que acordarnos que no es infalible. Y no siempre es funcional. Pero bueno, tampoco es una práctica que podemos desechar, obviamente. No, y es no, definitivamente para un nada privilegio. no, para nada queremos desechar, en absoluto. La cuestionamos, la queremos ensanchar, ¿no? La queremos abrir más, la queremos repartir más, ¿no? Queremos hacerla parte de la sopa de piedra. Que sea la piedra de la Sí, sopa de sí. piedra. Por ejemplo, ¿no? Qué bien que sería eso. Y esa piedra puede ser el cuidado, por ejemplo. Sí, pues es el cuidado, ¿Qué ¿no? hace falta para que participen los cuidadores o las personas con responsabilidades de cuidado? Y a partir de ahí pensamos los eventos, las infraestructuras, los premios, los privilegios, el mundo. Y sí, totalmente. O sea, es Porque como, todos recibimos cuidados y todos estamos en deuda, en una deuda que casualmente es amorosa. Si no hubiera existido el cuidado, ninguno de nosotros estuviera aquí. Hayamos sido mira, deseados o no, hayamos decidido estar o no. esa, Estamos en esa deuda. deuda, eso es bien interesante, ¿no? Porque mi colaborador hace 20 años es ruso, entonces hablamos mucho como de las maneras, hace 20 años que hablamos de diferentes maneras de entender el mundo, ¿no? Y lo que él me contaba es que, yo no sé si en Cuba pasó esto, en Rusia, a las madres que tenían más de 10 hijos, les daban una medalla. Llevaban así como esta condecoración de ser la madre que produjo esta sociedad, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque por lo menos había un reconocimiento a que la sociedad está siendo producida. Hay como una serie de roles y de estructuras. No, los trabajadores que van a estar en las fábricas y en los campos y en las empresas, pues no vienen o sea, no los compras en el súper, ¿no? De algún lado vienen. Y de alguna manera se producen y hay como todo un campo de labor y de trabajo y que es como toda esta trampa que siempre existe de decir, bueno, pero es que tú lo haces por amor, ¿no? Que es la misma trampa que existe con el arte, que es por la cual los artistas mueren pobres, ¿no? Pero tú lo haces por amor, ¿no? Entonces no te tienen que pagar, pero la persona que compró tu trabajo no la compró por amor, lo compró para hacer dinero, entonces ellos lo venden y ellos se enriquecen con tu trabajo y tú puedes, no sé, ¿no? Y te diviertes. Y el artista es un ludópata, no es un profesional. No, porque él lo haces por amor. Y entonces no necesitas ningún tipo de remuneración porque lo haces por amor. Y ese es el mismo problema que existe con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me caga, odio esa situación porque, porque yo estaba pensando, eso ya no tiene nada que ver con sistemas políticos, ¿no? Um, Ay, se me puede ir el nombre. ¿Quién hizo el cuadro negro, por favor? Artista ruso. Black Square. Dios mío, ¿cómo se llama este señor? Espera. Qué horror que se me está olvidando esto. Esto es como una gran vergüenza. Black Square. Black Stanley Tretyakov Gallery, Black Square. Paint.
Malevich, Arsimir Malevich, Malevich. Malevich, sí. Bueno, Oh, Dios. Malevich murió pobre y murió en la miseria. Y un artista equivalente de su época, que fue Piet Mondrian, murió en la miseria. Y su trabajo o sea, se ha vendido y revendido y circulado y recirculado y enriquecido a una cantidad de gente, excepto a quienes produjeron el trabajo originalmente, independientemente del el sistema político en el que estuvieron los artistas. Y eso tiene que ver con las ideas del cuidado, porque eso no es un accidente que la metáfora que se usa para la creación artística es la de la maternidad, porque la maternidad es algo que siempre es gratis. O inevitable. Sí, Es pero como deformarte las para dos dar cosas, forma. o las dos cosas, ¿no? O sea, simplemente no hay que pagarlo. O sea, menos que, porque cuando pagas un vientre subrogado, por ejemplo, en el caso de que, igual la persona, o sea, le pagas a alguien por el uso de su cuerpo por 9 meses, pero después el hijo pues sería tuyo, ¿no? O sea, no sé, no tengo idea de cómo funciona un vientre subrogado, ¿no? Pero me estoy imaginando que es la única instancia en la que puedo pensar en que la creación tiene pago. Y es eso, ¿no? Es como que eso suena tan religioso, pero es el acto de creación, ¿no? De vida o de obra, lo que termina siendo, bueno, no, o sea, tu, tu recompensa está en haberlo producido, nosotros lucramos con eso, ¿no? Tu recompensa está en haber hecho esta obra o tu recompensa está en haber producido a la camada de sociedad del futuro y, o sea, no sé, no, yo veo muy cómo funciona políticamente en México ahora, por ejemplo, eh, y, y pues, o sea, para las mujeres, es como el incentivo para, reproductivo para las mujeres es horrendo, ¿no? Es como o sea, no hay. Y soy, no sé, me parece rarísimo que como mujer, por ejemplo, tengas que escoger entre tener una familia o funcionar profesionalmente. Una de las contradicciones del feminismo, Mm, totalmente. que, bueno, está ahí, ¿no? No tenemos que despedazarnos de si es bien o es mal y si realmente tengo que escoger. No tengo que escoger. Puedo ser ¿No madre y quieres? también A ver, profesional. o sea, cuántos hombres políticos, artistas, etcétera, tienen 7 hijos con 7 mujeres? ¿Yo sabes qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener 7 hijos con 7 hombres y que ellos los cuiden. Yo me voy de viaje y yo regreso y digo, ay, Carlos, divino, cuánto cuidaste a mi chiquito, ay, o sea, a ver, ¿has visto algo? O sea, yo quiero eso, 7 hijos con 7 tíos y que me los cuiden mientras yo me voy por el mundo. O sea, te cuento esa historia No, porque no sé si es un paradigma que quiero repetir, ¿no? Porque hay como 7 niños que están creciendo sin... no, no, eh, no, es un chiste, no quiero tener 7 hijos de 7 tíos, pero a lo que voy es a que quiero que esas posibilidades estén disponibles. O sea, yo no quiero eso, a lo mejor alguien sí. Y quiero que eso esté disponible, porque hombre, para un tipo eso siempre ha estado disponible, ¿no? Eso siempre ha existido, no es que esté disponible o no, es como la norma, ¿no? Y eso tiene que ver con
con asumir que el cuidado es gratis, ¿no? Que la creación y que el cuidado son gratis. O que no son productivos y que se resisten a esta idea de la productividad. No, pero son súper productivos porque, o sea, digo, De hecho, ¿cuánto? son reproductivos. Mira, yo cuando empecé a trabajar sobre eso, hice una serie de pláticas que se llamaban Entre la producción y la reproducción. ¿Y qué pasa cuando te encuentras entre estas dos? O sea, porque cuando haces reproducción, haces algo que reverbera, ¿no? No nada más, o sea, reproduces el mundo y reproduces el mundo que se va a seguir reproduciendo. Es como, o sea, es una labor importante, sobre todo cuando lees, ¿no? Así como en términos de economía, cuando, o sea, siempre las personas, la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Ese es un término que todos conocemos, la tasa de crecimiento de la población baja. Y entonces cuando baja en Europa o en Japón, comienzan a darle dinero a las mujeres para que tengan hijos. Entonces dices, hombre, pero pues antes, ¿no? O sea, esto no es tan fácil, esto cuesta, ¿no? No le dan dinero a los hombres para que tengan hijos, le dan dinero a las mujeres para que tengan hijos. Entonces hay que pensar a quien no le han pagado por tanto tiempo por producir al mundo. Y sí, lo que están pagando es labor, ¿no? Sí, no, y bueno, o sea, qué sé yo, ¿no? Estas cosas, es que están complicado, ¿no? Pensar en el cuidado y en cómo el cuidado siempre va pegado con el amor y con que es que lo disfrutas tanto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes querer dinero por eso si lo disfrutas tanto? Bueno, pero ¿sabes qué? Cada hora, yo soy madre soltera, cada hora que alguien cuida a mi hijo, yo la pago. Entonces, porque a mí nadie me paga por cada hora que cuido a mi hijo. O sea, el tiempo que yo le dejo a mi hijo a alguien más me cuesta por hora. El tiempo que alguien limpia mi casa, si no la puedo limpiar yo, me cuesta por hora. Entonces, ¿por qué esas cosas, como la reproducción y el cuidado y la manutención de un hogar, que es la labor del cuidado, por qué se asume que son gratis? ¿Por qué se asume que van pegados con lo afectivo y entonces son gratis? ¿No? O sea, es como la gran estafa. O sea, la gran estafa del... Esto ya no es ni capitalismo, ni socialismo, ni nada, es la gran estafa del patriarcado. Entonces quedamos con una solución económica, extender el paradigma de la productividad a la reproducción, a la maternidad, Es difícil decir. Pues yo no sé si se pueden producir soluciones porque son todas temporales, ¿no? Como te decía, que las soluciones temporales siempre son temporales, pero por lo menos hay como yo no sé si yo produzco una solución, pero produzco por lo menos el ruido de decir, tengo una piedra en el zapato y aquí esto no me va, esto no funciona, tengo una piedra en el zapato, déjame te digo cómo quiero caminar. Ese es otro tipo de piedra Sí, 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 diferentes esa de es la otra sopa. piedra. Exactamente. Y bueno, en estos términos de convivencia, ¿cuál es la piedra que hace que encontremos esos recursos desconocidos y que sin querer juntos podemos resolver problemas que a lo mejor heredamos? Y esa piedra es lo que que hay que encontrar, porque esa es la gente que nos permite cuidarnos los unos a los otros, ¿no? O sea, el autocuidado es importante, pero es una súper trampa. Yo no puedo pensar en cuidarme a mí misma sin pensar en cuidar a los demás o en cuidar el mundo en el que vivo. Entonces, el encontrar esa piedra que permite que haya sopas es parte de la gran labor del cuidado, ¿no? Como decir, la piedra hace 10 años era esta, pero ahora la piedra de hoy, aquí, es otra, ¿no? ¿Cómo la vamos encontrando? Sí.
A mí también se me ocurre esta metáfora porque hablabas de sintientes y seres vivos, pero también cómo extender nuestra comunidad en una comunidad tan expandida que una piedra nos pueda hacer una lección. Mm, Eh, Nos hacen, o sea, eso es otra temporalidad, sí, pero existe, está ahí, es un tiempo otro. Nosotros podemos entender el tiempo en escalas de centenarias, ¿no? Entendemos cada sí, 100 años porque son como los límites de una vida. sí. Y que hay de la sabiduría millonaria de las piedras Ujú. que nos Pero sostienen desde siempre. ujú. Y entonces ahí hay como el sedimento y como unas maneras de entender que Es son súper otras. archivo. Ujú. Y la Tierra va a quedar ahí y somos la especie humana quienes tal vez no sobrevivamos. Ah, y nosotros nos convertimos en una capita de eso, ¿no? Y lo que es más chistoso, estaba hablando con alguien hace poco y lo que la especie humana nos comemos, cada año nos comemos 60 billion chickens, nos comemos 60 billones de pollos. Entonces, lo que vamos a dejar ni siquiera es una capa de personas, sino una capa de pollito. Que es muy interesante. Sí, yo creo, bueno, ya estuvimos aquí como platicando por 1 hora y tal vez sería como un momento bueno para llegar a una conclusión, que además me parece que una metáfora es una buena conclusión, como también es un buen principio. La metáfora de la sopa de piedra y de la comunalidad, de la convivencia, de la imaginación Y bueno, y de sí, provocar que se encuentren pues, soluciones, la imaginación como aunque sean soluciones desconocidas. y que aunque sean soluciones que tú sabes que solo van a funcionar hoy. No hay una solución que va a funcionar para siempre. Hoy, 10 días, o sea, no sé, ¿no? Es como yo pienso en México, ¿cómo arreglamos las cosas? ¿Cómo arreglas tu coche? Con una liga y un chicle. Y sabes que te va a durar 2 días. O mandas pedir la pieza de la Volkswagen y sabes que te va a durar un año, ¿no? Pero hay maneras de arreglar, hay distintas soluciones, hay temporalidades en la solución. Sí, eso es algo que me puedo identificar perfectamente aquí en Cuba. Sí, yo me acuerdo cuando estaba platicando con un escritor cubano recientemente, con Enrique del Risco. Sí, No sé si lo conoces, que sí, tiene sí. ah, estoy publicando un texto de él de un libro que se llama Nuestra hambre en La Habana. Y estábamos hablando mucho de Cuba en los últimos 2 días. Pero sí, o sea, están como, o sea, y ese tipo de historias son o sea, son como casi imposibles de entender para alguien en Alemania, ¿no? Sí, partir de tu punto de entrada es la precariedad, es muy difícil de explicar. O sea, la experiencia, o sea, la explicación nunca va a ser como la experiencia. Y también No. es muy difícil para la persona que la vive relacionar la precariedad con la sopa de piedras. Ujú. O sea, ¿qué hacemos con esta precariedad? Todo el tiempo intentamos separarnos de esa realidad que es muy sufrida Sí, porque no la queremos. y no queremos asociarnos para cómo resolver la precariedad. ¿Qué pasa en un contexto como Cuba, donde en discurso todas las soluciones son comunes, pero es prohibido la asociación? Como Ujú. esta contradicción, ¿cómo la resolvemos? Es muy importante eso. No, es que no hay una solución que lo solucione para siempre. Es una solución que siempre hay que recalibrar, que siempre hay que encontrar continuamente esa solución. O tratar de encontrarla, ¿no? O sea, encontrarla es muy optimista, pero por lo menos tratar de encontrarla. O sea, el cuidado es eso, ¿no? Tratar de encontrar siempre ese punto, esa... Sí. Y esto es una inspiración también muy feminista, ¿no? La idea de los ciclos, la idea de
hacer un poco, descansar, luego regresar. No sé, esta asociación que siempre se hace con lo femenino y la luna, como que sería un paradigma completamente, no completamente, porque ya lo hemos vivido, pero a poner más atención. Oye, pues yo voy a tener que poner, tengo al niño este de 6 años. Sí, te agradezco mucho porque es la noche por allá y también sé que tienes muchas responsabilidades y bueno, podemos dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por llegar hoy a Académicas No, y gracias por la invitación. Me es realmente importante estar con ustedes. Gracias, gracias. pues buenas noches Vale. y invitamos a todos los que nos están observando que dejen preguntas. Julieta, ¿estás dispuesta después a contestar o a...? Perfecto, y los invitamos a una próxima emisión donde vamos a seguir comentando este tema sobre cuidado desde diferentes perspectivas, siempre como un proceso muy abierto y con esta idea de que no hay soluciones definitivas y hay múltiples recursos que todavía no conocemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, Juliana, un abrazo. Mucho Hasta gusto, pronto. Julieta. Hasta pronto. Chao.